Hoy vamos a ver una serie de gráficos que creo que están interesantes. Permitidme que migre a la plataforma de barreras para que podáis verlo. Y como podéis observar, empiezo con el análisis del SP500. En este momento estamos jugueteando con un nivel de soporte muy importante. Hemos visto cómo hubo incluso un conato de ruptura de esta gran zona de suelos que podría haber activado lo que llamamos un hombro, cabeza, hombro, dando lugar a un recorrido a la baja significativo. Pero no hay que olvidar, por otro lado, que seguimos dentro de un gran canal ascendente desde el año 2023, que tiene un soporte marcado por esta unión de mínimos crecientes que pasa justamente por la zona donde nos encontramos y que además hay una zona pivote muy fuerte en torno a los 5.650, 5.675 puntos, que hasta que no se pierda no pondría en tela de juicio la estructura alcista en la que llevamos inversos el último año y medio. Por tanto, muy interesante lo que pueda ocurrir en el corto plazo en torno al SP500 y probablemente el dato que se publique de inflación mañana pues podría decantar hacia una ruptura definitiva de este primer nivel de soporte y rotación hacia los 5.700 puntos o por el contrario un rechazo definitivo de esta zona de suelos para dejar esto en una mera corrección lateral. De momento los máximos son decrecientes, los mínimos son planos con cierto sesgo a la baja en estos sombras, estos barridos que se producen intraday, pero no podríamos tildar esto más que de una estructura de consolidación lateral, al menos de momento. En el caso de Eurostoxx 50 la situación ha sido muy volátil. Como podéis observar, la vela que generaba el rechazo de la zona de techos dio lugar a un barrido muy poderoso a la baja, pero que acabó revertiéndose en su totalidad con un cierre prácticamente en la parte superior de la vela y a continuación la sesión de hoy vuelve a mostrar cierta fortaleza. Eso nos deja básicamente donde estábamos, en la parte de arriba de una gran estructura de consolidación lateral que en principio, si se llegase a consolidar la ruptura al alza, podría tener un carácter clásico de continuidad dentro del canal ascendente y proyectar esta formación triangular al alza nos llevaría probablemente a alcanzar recorridos cercanos a la parte superior de la estructura que une los máximos crecientes desde el año 2022. Por tanto, mucha atención puesta en la cota de los 5.070 puntos, porque por encima de estos máximos empezaríamos a tener una señal muy constructiva desde el punto de vista de price action que podría justificar recorridos hacia cotas mucho más altas en el Eurostoxx 50. Y mientras no se dé esa situación, seguimos en el mismo entorno en el que llevamos todo el año 2024 y no hay que descartar que si se rechaza definitivamente este techo pudiésemos ver nuevos movimientos correctivos hacia los 4.800 puntos en lo que hasta ahora ha sido un movimiento sin tendencia que ya viene durando, como digo, más de 6 meses. Por el lado de las materias primas me gustaría centrarme en la ruptura que ha protagonizado el petróleo. Hemos visto cómo la salida de este pequeño triángulo de consolidación en el que llevábamos inmersos un tiempo ha generado una subida muy rápida hacia la gran directriz bajista que une los máximos decrecientes y a partir de aquí la clave es si acabamos rompiendo o no esta zona y ponerla muy en contexto con estos dos máximos que veis aquí que también están básicamente en el entorno donde hemos alcanzado. Si el mercado no es capaz de romper este área, volveremos a ver rotaciones hacia cotas más bajas, lo cual podría encajar relativamente bien con un entorno en el que estamos diciendo que las tensiones geopolíticas en torno a Oriente Próximo podrían empezar a desescalarse, lo cual encajaría, como digo, con un petróleo que cede terreno en términos de precio. Pero si se llegase a romper esta zona donde nos encontramos ahora, lógicamente habría que hablar de la salida de la gran estructura de consolidación que comenzó a formarse en el año 2023 y tendría connotaciones muy alcistas en términos de precio del petróleo. A día de hoy no parece que ese sea el escenario que tenga más sentido, pero cuando llegamos a puntos tan extremos como el que tenemos en este momento, hay que estar con la vista puesta en todo tipo de posibilidades, con lo cual mientras no rompa una visión claramente correctiva tendría mucho sentido, pero si rompe habría que estar atentos a posibles desarrollos hacia cotas mucho más altas. Gas natural, que es otro de los enclaves en términos de impacto que podría haber de cara a presiones inflacionistas, está en el punto clave. Ya veis que se mantiene en esa zona de antiguos mínimos y máximos, pero los conatos de ruptura por arriba no acaban de generar cierres definitivos por encima de esta zona. En el caso de hacerlo estaríamos en el mismo tipo de entorno que comentaba con el petróleo. Empezaríamos a tener la posibilidad de ver fuertes repuntes en el precio de gas, mientras que un rechazo de esta zona
podría facilitar otra vez cierta relajación en los precios del gas. Por tanto, por el lado energético estamos en ambos casos, tanto petróleo como gas, en zonas muy críticas, y por el lado del oro, pocos cambios. Seguimos un poco en el entorno lateral en el que nos hemos estado moviendo desde que se rompió la directriz alcista que marcaba toda la subida del año 2024, pero no es un entorno negativo. El hecho de que estemos simple y llanamente consolidando lateralmente en este activo lo que denota es fortaleza, porque no estamos viendo una corrección en términos de precios, sino una corrección en términos de tiempo, y lo normal sería que tarde o temprano acabe por superarse esta cota de resistencia y viésemos continuidad en el movimiento hacia niveles más altos. Nos quedan dos activos en los que me gustaría centrarme. Por un lado es el euro dólar y por otro lado Bitcoin. En el caso del euro dólar, como podéis observar, se rompió claramente la zona de soporte crítica en la que nos habíamos movido todo el año 2023 y 2024, y eso abre una expectativa de fortalecimiento del dólar contra el euro que podría extenderse a medio plazo, incluso hasta llevarnos a los niveles de mínimos alcanzados durante el año 2022. De momento se van aglutinando divergencias alcistas en términos del indicador tipo oscilador como es el RSI, pero cada vez que vemos estas divergencias lo único que está provocando en el precio son ligeros repuntes en términos de correcciones contra tendencia que no vulneran la directriz bajista que une todos los máximos decrecientes. Tal vez ahora volvamos a tener cierto respiro hacia la directriz, pero como digo, mientras tengamos una secuencia intacta de máximos a la baja y de mínimos a la baja en el euro dólar, no hay que descartar que vayamos camino del objetivo de medio largo plazo, que podría ser tan bajo como la cota de entre 0,96 y 0,97. Por tanto, hoy por hoy todo apunta a un mejor comportamiento por parte del dólar estadounidense frente al euro, y de nuevo los datos que se publiquen mañana en torno al dólar van a ser cruciales, porque una inflación más alta fortalecería la idea de que no va a haber recortes de tipos por parte de la Fed, y eso haría que el dólar lo hiciese mejor que el resto de monedas, mientras que un dato más débil por el lado de la inflación haría que se retomase la expectativa de recortes de tipos de la Reserva Federal, y eso permitiría rebotes hacia cotas más altas en contra del dólar y a favor de otras divisas como podrían ser el euro. Vamos ya con el último de los análisis, que es Bitcoin. Hemos visto cómo ayer se producía un ataque a la zona crítica de soporte que no se pierde desde el mes de noviembre. Existe un patrón que podríamos analizar en analogía un poco a lo que hemos dicho del SP500, un riesgo de hombro, cabeza, hombro. De la misma manera que el SP está todavía aguantando su zona de soporte, la perforación o ruptura momentánea que vimos en Bitcoin no acabó consolidándose al cierre, y hoy arranca la sesión con una subida que nos aleja ligeramente de esa zona de riesgo. Seguimos con esta idea. Si se llegan a consolidar pérdidas de este soporte, probablemente vamos a ver correcciones de cierto calado en Bitcoin. No quiere decir que sea el final del movimiento alcista, ni muchísimo menos, pero sí podríamos estar ante caídas que nos podrían llevar al entorno de los 75.000 puntos aproximadamente, o incluso 74.000 puntos, en lo que sería una corrección después de un gran movimiento alcista que tuvo lugar, como podéis observar, desde principios de septiembre del año pasado hasta el máximo alcanzado en diciembre también de 2024. Sería una corrección contra este movimiento, pero no pondría ante la juicio la gran tendencia alcista en la que lleva inmersa Bitcoin desde hace ya mucho tiempo. Por tanto, vigilad de cerca este nivel de soporte, porque es clave para saber si la consolidación de Bitcoin va a ser algo tipo triángulo que acabe resolviéndose al alza. Lo voy a pintar aquí para que lo tengáis claro. Una opción sería que realmente estemos en una formación de consolidación triangular, y cuando se rompa la banda superior se retome la proyección de Bitcoin hacia cotas más altas. La otra opción sería que rompa el soporte, en cuyo caso tendríamos una corrección más severa antes de que se estabilice e intente un nuevo proceso alcista. Como veis, nos encontramos en una situación donde hay muchos activos en situaciones interesantes, a la espera de que Donald Trump tome posesión de su cargo el día 20 y nos ofrezca las primeras decisiones sobre lo que va a hacer, cuáles son las prioridades. Probablemente todo el mundo esperando a ver cómo toma sus decisiones sobre la imposición o no de aranceles, a qué países ataca primero,
Y por otro lado, ¿qué puede ocurrir con las negociaciones en el plano geopolítico? Parece que el proceso de Israel va a traer buenas noticias en el corto plazo. La siguiente gran batalla sería entender cómo se va a llevar a cabo el posicionamiento del gobierno estadounidense en la guerra de Ucrania y Rusia, y si puede o no forzar a que se sienten Putin y Zelensky en la mesa para negociar un acuerdo de paz. Como digo, un inicio de año muy interesante, con cierta volatilidad, con ciertas dudas por parte de los inversores. Atentos, no os olvidéis al dato de inflación que se publica mañana, que puede ser crucial para saber si comienza un proceso correctivo de cierto calado o si por el contrario el miedo de los inversores es infundado y lo que ocurre es que mañana tenemos datos positivos de inflación que hacen que volvamos a tener la confianza en los recortes de tipos, y eso ayuda al nuevo impulso en las bolsas. Tampoco debemos perder de vista que comienza ya la sesión de publicación de resultados con los resultados de los bancos en Estados Unidos, y que va a ser crucial para saber si los precios que estamos pagando por las acciones en bolsa son excesivamente elevados o por el contrario justificados, porque las ganancias empresariales así lo demuestran. Muchísima suerte como siempre con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.